Yo he empezado con 0 pisos y ahora en un año he sido capaz de llegar a 5 pisos. Que ahora tengo unas cuantas al torno de 2.500, 3.000 euros al mes. Me siento en paz, soy libre a nivel financiero. Con esto empiezas a ver que existe otra realidad que no nos cuentan nadie. Hola y bienvenido a este vídeo entrevista. Hoy tengo el inmenso placer de tener a Chris. Hola Chris. Hola Fede, ¿qué tal? Pues Chris es ingeniero informático, 34 años, es coach financiero y miembro del programa de Mi Primer Piso de Inversión. Y bueno, pues Chris nos va a contar un poco la experiencia que ha tenido con ese programa y contar pues cómo le va todo con sus inversiones. Pues Chris, cuéntanos cuántos pisos tienes ahora mismo y qué renta tienes en total. Vale, pues yo he empezado con 0 pisos, obviamente, y ahora en un año he sido capaz de llegar a 5 pisos, lo que bueno, a mí personalmente me parece increíble y me parecía que no fuera posible porque bueno, yo tenía la creencia limitante que solo se podía comprar un piso, ¿no? Porque un poco el patrón, ¿no? Que se suele ver. Y bueno, ya a nivel de renta, soy súper agradecido porque ahora tengo unas rentas al torno de 2.500, 3.000 euros al mes. Lo que es increíble, es que no pensaba que se podía conseguir algo de esto de esta forma, la verdad. Un año, 5 pisos. Una gran inversión que has hecho también de tus ahorros y de todo. ¿Qué sientes después de un año al tener ese patrimonio inmobiliario? ¿Qué sientes? ¿A qué lo vinculas? ¿Con qué objetivo tenías inicialmente? Cuéntanos. Primero tengo que decir que un año es muy poco, porque en general en un año no se suele conseguir y cumplir tantas metas. Entonces eso, bueno, es importante descartarlo. ¿Y cómo me siento? Pues la verdad con mucho paz, con mucha tranquilidad, porque es verdad que cuando tienes el respaldo de otra fuente de ingreso, relativas un poco más la vida y te lo tomas con menos presión, ¿no? Estás como, me siento en paz y eso es como lo podía definir, porque sé que puede pasar cualquier cosa en mi vida, que ahora puedo tener la flexibilidad que quiero. De hecho, gracias a todo este trabajo, puedo decir con toda la honestidad del mundo que soy libre a nivel financiero. Entonces, he llegado a una meta también financiera que es un poco el sueño de todos o de muchas personas y que solo en un año he podido conseguirlo. Y bueno, eso no tiene... Sí, la verdad me siento súper agradecido por eso. Muchas gracias, Fede. No, de verdad, lo digo de verdad. ¿Te da entonces tranquilidad? Es un poco la vinculación que le das con esas inversiones. Tranquilidad, con ello pues también te asegura jubilación, Claro. te asegura ahora tener más, al final lo que se pretende en uno de los objetivos también, de poder adquirir los pisos de inversión o complementar un ingreso por trabajo o, como en tu caso, directamente ya tú tenías un objetivo de libertad financiera, ¿no? Y estabas dedicado a eso. Sí, bueno, yo tenía esta meta y es verdad que bueno, las inversiones inmobiliarias al final es una base de es tan viejo como el mundo casi, ¿no? Hay muchos libros que hablan de esto, por ejemplo, y yo siempre he creído y he querido tener inversiones inmobiliarias en mi patrimonio porque era como las bases y el fundamental de un patrimonio. Y el hecho de haber vivido esta experiencia contigo, Fede, pues me ha dado la razón a mí mismo que eso era lo correcto. Y aunque empieces con un piso, y que después podemos hablar del primer piso para dar un ejemplo, aunque empieces con un piso y tienes ya ingresos pasivos, ¿no? Que se llaman así, ya solo con esto empiezas a ver que existe otra realidad en el mundo que no nos contan nadie, pero que sí que son cosas que se pueden alcanzar. Entonces, Claro, lo que tú dices, el hecho de simplemente tener uno, que no hay que llegar tampoco a tener varios, como en tu caso, el hecho simplemente de tener uno y una fuente de ingreso que no dependa de un trabajo o de alguien,
ya te da tranquilidad y te asegura también pues tener ese futuro, esa jubilación asegurada que hoy en día nadie puede poner la mano al fuego de cómo será dentro de 20 años. Y eso es, como tú bien dices, pues todo el interés de invertir en el sector inmobiliario. Has dicho que tú tenías la preocupación o la inquietud de la inversión. ¿Por qué te has interesado? ¿En qué momento de tu vida te has interesado en el mercado inmobiliario? Vale, entonces, bueno, tengo muchas cosas que contar sobre esto. Em, lo primero es que yo en el pasado tuve una experiencia con inversión inmobiliaria que, para ser honesto, pues me fue fatal, me ha ido fatal. He hecho todos los errores que había que hacer, desconocía completamente todo, el mercado, cómo funcionaba, he perdido algo de dinero. Y a pesar de este fallo, bueno, al final hubo un aprendizaje que yo fallé porque no tenía la formación adecuada, porque yo fui un poco, bueno, como las típicas personas que compran una casa para sí mismo y se ponen una hipoteca, pero no sabe lo que es el TAE o todas estas cosas que, bueno, que cuando invertimos en algo que, bueno, que vale, bueno, 50, 100 mil euros, bueno, yo creo que lo correcto es formarse en esto, ¿vale? Y yo hice los típicos errores que hace cualquier persona, entonces perdí dinero y entonces después de esto pues decidí que tenía que formarme y pasó un evento en mi vida que me cambió bastante, que fue que tuvo una hija y entonces eso me dio conciencia que yo tenía que trabajar no solo al nivel financiero, pero a muchos niveles, para que ella tenga la vida que merece. Y entonces esto también pasaba por un proceso donde yo tenía que elegir lo que quería hacer. Yo soy muy partido de que en la vida hay dos caminos, ¿no? Que quiero compartir. Tú puedes elegir entre hacer tu herencia más pobre o más rica. Y esto es tu responsabilidad como padre, ¿vale? Como padre, madre, lo que sea. Y entonces yo decidí que yo quería lo mejor para mi hija y que quería trabajar para ella, para que ella tenga la vida más fácil que yo no he tenido, porque mis padres no han tenido esta vida, ¿vale? Y es esta toma de conciencia que me ha hecho ir a este camino y entonces formarme contigo. Y bueno, estoy súper agradecido porque, bueno, estoy donde estoy gracias a ti y gracias a este programa. Genial. Entonces, antes de conocernos, realmente tú has tenido una experiencia ya invirtiendo por tu cuenta. En ese momento, ¿sabías algo del sector inmobiliario? ¿Sabías cómo invertir? Cuéntanos esa experiencia porque me acabas de decir que no fue buena. Muy mala, muy mala. Cuéntanos detalles un poquito. Vale, pues mucho fue. detalle. Pues, como lo has dicho, me has presentado al principio, yo soy coach financiero, entonces yo sí que invierto no en inmueble, que no era mi enfoque al momento, pero en bolsa y en otros proyectos financieros. Entonces sí que tenía una base, un conocimiento sobre la inversión que quizás era un poco más que la mayoría de personas. ¿Vale? Tú ya sabías de inversión, yo sabía sabías sí de cómo finanzas. manejar mi capital, cómo calcular la rentabilidad y sobre eso. Entonces tenía una base buena, vamos a decir. Pero a pesar de esto no era suficiente. Y quizás por un exceso de confianza pensé que podía hacerlo. Y entonces los errores que cometí, pues no tengo una lista muy grande, pero lo primero, bueno, nivel agencia. También tener un exceso de confianza con las agencias y lo que te proponen, cosas ocultas, comisiones y todo eso que al final, después de justo de momento de comprar la vivienda, me di cuenta que había mucho más costes de lo que pensaba. Entonces, bueno, pues esto como que hizo que la operación no era viable. Y eso porque yo tenía el conocimiento de calcular si era viable o no. Entonces, una persona que no tiene este conocimiento. Y bueno, yo la verdad me formé en YouTube gratis y he visto que, bueno, YouTube tiene sus limitaciones, ¿no? En algún momento, si quieres tener el éxito en algo, tienes que estar con alguien que es más inteligente que tú y que sabes de esto, que ha practicado esto y a quien puedes preguntar y tener confianza, que es, bueno, un poco tu caso, Fede. Y entonces otros errores por el nivel de la financiación fatal también, bueno, porque me dejaba llevar y me dejaba, tenía como mucha confianza en los banqueros,
donde aprendí que al final los banqueros pues son personas como nosotros y saben de su tema, pero no tanto de inmobiliaria. Y bueno, y también te quieren vender productos, más es un negocio, que no hay nada malo en esto. Y muchos errores, bueno, media pequeña, que hicieron que al final, al momento de dar el último paso, tuve que dar un paso atrás y, bueno, y perder lo que son el dinero del contrato de alas, que eran varios miles de euros. Y bueno, y que obviamente pues me dolió bastante, pero creo que, bueno, ahora con la experiencia creo que fue la mejor decisión que he tomado, porque muchas personas aún a este punto siguen adelante y después pues se han metido en una operación mala y es muy complicado después poder recuperarse. Siempre es posible, pero como queda es un poco más difícil. Sí, yo siempre lo digo, la primera operación es la más importante porque es la que te va a indicar el camino luego a nivel de financiación y a nivel de tu recorrido, sobre todo si quieres repetir más operaciones. La primera operación tiene que ser rentable y tiene que cuadrar. Entonces tú esa vivienda entiendo que no llegaste a comprarla. No. Pero sí que perdiste dinero. ¿Cuánto dinero perdiste? Más o menos 3.000 euros. 3.000 euros. Y sin contar el tiempo invertido en visitar, ver inmobiliarias, ver los bancos, notar que también hay toda una inversión de tiempo, que esto es mi tiempo personal, entonces vale dinero también, que esto es incalculable. Claro. Entonces, por desconocimiento, llegaste viste que había errores y te diste cuenta después de firmar un compromiso en contrato de arras, ¿no? Sí, completamente. Te diste cuenta, pero yo creo que ahí tuviste la decisión acertada de asumir una pérdida y de seguir adelante, ¿no? Aún así, pues has podido ver en el proceso, has descubierto y has aprendido también, ¿no? En el proceso el funcionamiento pues, de la agencia inmobiliaria, del banco, que el banco pues no deja de ser un comercio y su objetivo también es ganar dinero. Sí, y no es malo en sí, creo que es un negocio como cualquiera. Pero hay que efectivamente entenderlo bien para saber qué firmas, exactamente. Eso es lo que siempre, entenderlo todo y poder tomar las decisiones pues, con criterio, ¿no? Al final, esa falta de información que tú tenías en ese momento te llevó a la decisión de abandonar. Y luego, ¿qué pasó después? ¿Inmediatamente después pensaste en recibir un acompañamiento o te esperaste durante un tiempo o rechazaste ya la inversión inmobiliaria y algo hizo que volviera? ¿Cómo fue? Bueno, sí, eso. Pues al principio, para ser honesto, sí que rechacé bastante la inversión inmobiliaria porque tuve una mala experiencia, pero después aprendí que tener una mala experiencia en algo no es algo que te define. Que si yo he tenido esta mala experiencia, esto no supone que después solo voy a tener malas experiencias, pero solo que esto ha sido una mala experiencia que al final ha sido un aprendizaje oculto, ¿no? Esto es mi manera de verlo. Y después pues, vino este evento que tuvo mi hija y entonces tuve también, necesitaba tiempo para recuperar este dinero y recuperar una inversión que fuese suficiente para retomarlo, pero yo sabía que lo correcto a infine era tener en mi patrimonio esto. Y cuando vino este evento de mi niña y todo eso, pues tomé conciencia que tenía que, para asegurarme, porque yo valoro mucho el tiempo con ella, bueno, como cualquier padre, entonces yo quería estar más con ella y para estar más con ella tengo que tener más flexibilidad de tiempo. Para tener más flexibilidad de tiempo tengo que tener libertad económica, si no, no es posible. Y entonces en este momento pues yo me recuperé algo de dinero, de liquidez, y una vez que tenía esta liquidez, pues lo lógico era para mí reintentarlo, pero de la buena manera, con un acompañamiento, porque yo sabía que si yo invertía dinero en un acompañamiento, esto al final es dinero que no voy a perder, porque además yo viví la experiencia de haber perdido dinero por falta de conocimiento. Entonces, si en vez vamos a decir que yo perdí 3.000 euros, pero estos 3.000 euros, si lo hubiera invertido desde el principio en un acompañamiento, no lo hubiera perdido.
Al contrario, había tenido, pues, como lo que me pasó contigo, un montón de tips, de trucos para poder justamente hacer que este dinero, pues al final valga más, porque he invertido un dinero en acompañamiento, pero después todo lo que, todo, vamos a decir, los trucos y que me enseñaste, hizo que al final este dinero pues se recupera Sí, por 2, 3, 4. una inversión que se recupera, pues con, claro, optimizando procesos, Exactamente. optimizando costes y demás. Entonces, digamos, el evento que pasó en tu vida, que te hizo ya tomar conciencia y entrar en volverlo a intentar, pero esta vez acompañado, ha sido pues, que has sido padre, ¿no? De Eso, una sí, sí. niña. Y eso pues lo ha vinculado un poco como a inquietudes más Sí, profundas, ¿no? porque, De darle... porque te cambia mucho la vida Mm, tener bueno, pues un bebé y te hace tomar conciencia bueno, que es por vida, lo tienes que cuidar y todo eso, pero también al nivel económico, bueno, yo también tuvo, bueno, mi experiencia con mis padres y todo eso, que bueno, yo vengo de una familia muy, muy humilde, yo he llegado aquí en España, no tenía nada de dinero, y entonces tengo este patrón dentro de mí y yo no quería que este patrón se repite, por esto, bueno, estoy haciendo todo eso, ¿no? Y entonces por eso, sí, esto me dio conciencia que, bueno, tengo la responsabilidad de hacerlo mejor para mi familia. claro, yo creo que siempre es algo muy importante darle un sentido a la Eso. inversión. Yo Sí, siempre digo que el dinero no es el fin, realmente te claro. tiene que permitir algo más. Y en Exacto. este caso tú lo has vinculado pues, con una vida mejor, un futuro mejor para tu hija, básicamente, Eso es. aparte de la libertad que te da a ti. Ahora mismo, ¿no? Porque ahora mismo pues, has podido repetir operaciones, repetir compras y te da pues, esa libertad económica. En ese momento, cuando compraste, ¿cuál era tu situación profesional? ¿Trabajaba, no trabajaba? Bueno, ¿Cómo yo era? cuando empecé en esta historia bonita, trabajaba por cuenta ajena. Entonces yo soy, bueno, informático, ingeniero, y llevaba 10 años en esta empresa, casi 9 años. Eh, bueno, y la verdad, pues no me sentía muy confortable porque era un trabajo que, bueno, ya tenía asimilado, estaba un poco aburrido, desmotivado, tampoco el ambiente también del trabajo no era muy fácil a veces, y entonces, bueno, eso fue una capa más que me hizo dar el paso, ¿no? Que yo quería hacer lo que a mí me gusta, que es lo de coach financiero, pero para hacer esto no podía tener un trabajo por cuenta ajena, ser coach financiero, ser padre de familia, que decir, No puede abarcar todo, ¿no? no se Sí. podía. Entonces, también tenía que encontrar una salida y lo bien, y como lo dijiste al principio, el hecho de haber empezado por un piso y de ver que funcionaba, que funciona, pues después haces uno, haces dos, tres, cuatro, y después ves que todo es línea recta al final. Y después, y la verdad, como lo siente yo, es que no ha sido tan difícil. Al contrario, ha sido un proceso bueno, de aprendizaje, obviamente, pero poco a poco, entonces aprendiendo, tomando acción, aprendiendo, tomando acción, aprendiendo, un poco así, y como que ha fluido bastante. Y es por eso que ha sido uno detrás de otro. Y bueno, ya ahora con 5 pues voy a parar un poco. Pero 5 era el objetivo porque era mi objetivo personal para justamente tener esta libertad financiera que ahora me da la flexibilidad del tiempo. Una cosa muy tonta, pero yo por la mañana dejo a mi niña a la guardería y por la tarde puedo ir a buscarla. Y eso no podía antes hacerlo con el trabajo, porque tenía, pues no sé, un meeting o lo que sea, o a veces tenía que trabajar más por la noche porque, no sé, una emergencia o lo que sea en el trabajo, y no podía estar con mi hija. Claro. Entonces tú cuando decidiste comprar tenías trabajo, tenías nómina, un trabajo por cuenta ajena como ingeniero Eso es. informático, y en ese momento no pensabas comprar 5. No, no, claro, no. ¿Qué querías comprar? ¿Un piso? Bueno, al principio de todo quería comprar uno o dos. Uno o dos. O sea, tú tenías como el ahorro para uno o dos, usando hipoteca, financiación bancaria,
Y ese era tu objetivo inicial, de tener 1 o 2, y con Eso eso es. pues ya para todo el mundo ya sería ya es No, que algo decir, ya con extraordinario. 2 pisos te da mucho más tranquilidad, porque si te quedas sin tu trabajo, bueno, pues quizás el ingreso pasivo no es muy alto, pero tienes un ingreso. Hay muchas personas que su única fuente de ingreso es su trabajo. Bueno, vimos el COVID, te despiden y te quedas sin nada. Si tienes un patrimonio inmobiliario, esto no pasa. Quiero decir, aunque sea poco y que empiezas con 1, lo que quiero decir es que este 1 te da más tranquilidad que el 99% de la población, porque el 99% de la población no hace eso, porque también no tiene las herramientas, no se acompaña, no se forma, que esto, bueno, cada uno elige, pero si te formas, te acompañas, llegas al mismo objetivo, pero más rápido, más optimizado y, bueno, y al final, pues, cumples tus objetivos de manera más fácil. Vale. Esa primera, bueno, pues entonces llega al programa, entra, trabajamos juntos y ya pues definimos muy bien las estrategias y el objetivo, que es algo importante, porque es cierto que el sector inmobiliario hay muchas formas de cogerlo, ¿no? Hay muchas variantes, entonces siempre hay uno que es más afín a tus objetivos y a tus inquietudes, y tiene que haber una coincidencia entre el método y tus objetivos. Una vez trabajado esto, pues ya tienes tu primer piso. ¿Cómo fue el primer piso? ¿Recuerdas tu primer piso cuando ya por fin firma, te dan la llave, ya eres propietario por primera vez? Bueno, ¿qué has sentido en ese momento y cómo fue la operación, por hablar de números? Vale, primero de cómo me he sentido, pues la verdad súper agradecido, porque quiero decir, tener un piso, no, quiero decir, no es una inversión grande, y cuando has pasado por todo este proceso, pues te sientes agradecido por todo lo que ha pasado y orgulloso de ti mismo por haber podido lograr este objetivo, porque sí que trabajaste, bueno, que yo llamo trabajo, pero al final, para mi caso, fue más diversión, porque bueno, a mí me gusta esto y al final siempre hay una parte que, bueno, es divertida, la verdad es divertida. Y entonces, bueno, pues muy orgulloso de este momento y también saber que esto era el primer paso hasta mi objetivo, que era mi libertad financiera, pues aún mejor el sentimiento. Y la operación más en detalle, entonces el primer piso lo compramos por 52.900 y el alquiler fue de 597 y bueno, quitando la hipoteca, pues limpio tengo como 300 euros. Vale. Lo que para un piso, bueno, quiero decir, para un piso de 50.000, bueno, primero es una rentabilidad, para hablar de rentabilidad, de 10% por arriba, lo que es bueno, increíble, porque yo he vivido también con la experiencia que rentabilidad en el sector inmobiliario está masificado, no se puede invertir, las buenas ofertas no se encuentran en ningún sitio, pero es cuando entras en un tipo de programa como el tuyo, Fede, que te abre un poco los ojos sobre pues cómo se busca de la buena manera un piso y lo que deseas de también tener tus objetivos dependiendo del tipo de persona que eres. Aquí tú también ahorras un montón de tiempo, porque en inversión inmobiliaria hay 1000 maneras de hacerlo. Pero cuando estás acompañado con alguien, te desea un método que está hecho, que funciona, y tú solo tienes que seguir los pasos. Que es decir, es como un juego al final, que tú sigues los pasos y sabes que funciona. Y bueno, yo hablo de mi experiencia, entonces bueno, hay que creerme un poco. Y, bueno, y eso, y entonces esta primera inversión, pues a ver que funcionó tan bien, pues por eso que me dio como ganas de repetirlo. No repetí. Entonces, sí, al final lo que tú dices es como un embudo, tenemos como muchas variantes, muchos caminos, y hay que centrarse en uno, ¿no? En Sí, una pues después metodología. te pierdes Claro. y... Entonces es verdad, tú sales a la calle y bueno, ¿qué hago? Compro, reformo y vendo, compro, alquilo, compro en el centro, fuera, hay como miles de dudas, miles de preguntas, y igual solo tienes una carta, que en tu caso has podido repetir, pero para muchas personas solo hay una carta, y como no la juegues bien, se acaba el juego, ¿no?
y te encuentras pues, en una hipoteca que no puedes pagar, en una mala inversión. Entonces, por eso lo que comentamos antes, ¿no? La primera inversión siempre es la más importante. La más importante y la que te va a definir luego qué podrías hacer si puedes repetir o no. En tu caso, una muy buena primera operación, entonces una buena rentabilidad, directamente 300 euros, ya limpio hablamos, Sí, hablamos limpio. de una vez pagado seguro, Sí, todo. hipoteca, haber pagado todo, 300. ¿Hubo algo de reforma en ese piso? Sí, hubo una reforma, bueno, media de 13.000 euros, pero al final esto también es una ventaja, porque este piso lo compras, bueno, en este caso es 52.000, le puedes una reforma de 10.000, entonces incluso a cara al futuro, si yo quisiera venderlo, bueno, que de momento no es mi objetivo, también damos más valor y también para alquilarlo, bueno, si lo alquilamos después de hacer una reforma, pues a nivel del mercado, como nos enseñaste, das más valor y el alquiler puedes encontrar muy buenas personas, muy buenos perfiles que te permite tener, bueno, una renta que sea de una persona de confianza que se va a quedar. De hecho, yo para este primer piso solo vine, bueno, aquí en Sevilla para filmar el piso, para ver el inquilino. Y nada más, no hemos tenido nada especial. Claro, Sí. la estrategia en ese piso ha sido de comprarlo barato. Fue que el propietario, ¿quién era? Recuerda, era un particular, era un... No me acuerdo Era ya. un fondo, puede ser, en esa primera operación, un fondo de inversión. Entonces, una oportunidad de compra buena. Y aquí la estrategia ha sido de aumentar el valor mediante la reforma. Es decir, compramos barato, reformamos y obtenemos al final, la imagen final es un piso en el que el valor ha subido. Es decir, que si lo quisieras vender incluso valdría más, con lo cual... Sí, el valor patrimonial que como que se ha duplicado en este piso. Claro, con lo cual ganas doble, por una parte el alquiler y por otra parte el valor patrimonial también ha subido. Son como doble ganancia. Estos son, bueno, la cosa maravillosa de la inversión inmobiliaria. Que como lo dices, que de una parte tienes los ingresos pasivos y de otra parte te aumenta tu patrimonio, que esto, bueno, para el tema herencia y, bueno, y en mi caso lo que me preocupa de la familia, es un regalo que le estás haciendo. Claro, además usas financiación al 90%. Sí, al 90%, además, que esto también es una creencia, que yo he vivido mucho en esta creencia, que no, los bancos no te van a dar más de un 70%, además yo soy extranjero. Entonces yo cuando cuento a la gente que te doy un préstamo al 90%, pues me miran raro, me dicen, pero ¿cómo es posible? Tú eres extranjero, ¿cómo te van a dar un 90%? Y esto, bueno, son creencias limitantes que cuando, pues justamente tienes a alguien que te acompaña y que te enseña los trucos de cómo negociar, de cómo hablar de una buena manera con los banqueros, también los contactos que son muy importantes, es ahí donde haces la diferencia entre una persona que compra con desconocimiento y compra así porque le han enseñado que hay que hacerlo, y las personas que lo hacen con acompañamiento y de manera más inteligente, y entonces llegan con una primera carta que era su única carta, pero que lo han jugado muy bien y que le da un paso, a 2 pasos más adelante que cualquier otra persona. En esto. Claro. En la operación de compra, pues si recuerdan esa operación, siempre hay como distintas fases en las que puedes optimizar. Ya lo primero y el más importante, el precio de compra. Sí. Si el precio de compra está negociado o bien comprado, ya da igual lo que hagas después, tiene salida. Si compras mal, ya hay que buscarle la forma de poder explotarlo, pero ya el precio de compra, pero luego efectivamente, como has dicho, el trato con el banco, las condiciones, y ahí hay una serie de factores que hace que la operación pues la optimizas, ¿no? Y como en tu caso que estás contando, sale una muy buena operación. Sí, además, para dar un matiz sobre lo que has dicho, Fede, es que además la inversión inmobiliaria, como hablamos de mucho dinero, es que cada optimización puede ser varios miles de euros, en un sentido o en otro. Entonces, si lo haces mal, como fue mi caso en la primera inversión, de cuando lo hice yo solo, perdí varios miles de euros, pero haciendo el acompañamiento gané varios miles de euros. Y entonces esto es muy importante tener asimilado, que un precio de compra, bueno, no sé, una vivienda, por ejemplo, la primera que era 52.000, pues no me acuerdo del precio que era al principio, pero varios miles por debajo podíamos negociarlo.
Y estos varios miles, que si haces esto, más optimizadas un poco las condiciones con el banco, que es un préstamo pues, de 30 a 40 años, varios miles de euros también. Después los seguros y todo esto. Después el piso del alquiler también, que lo posicionas bien, varios miles de euros bueno, cada año. Y después lo sumas con, bueno, en este caso la reforma, que también se puede optimizar un poco al nivel de gasto y tal, varios miles. Entonces al final, en esta inversión todo suma. Entonces, si tú optimizas cada parte con estos varios miles de euros, pues al final te has ahorrado un montón de dinero, lo que no hubieras sido capaz de hacer haciéndolo por ti mismo, sin conocimiento. Sí, es lo que yo digo muchas veces. Un error en la inversión inmobiliaria puede costar miles o decenas de miles de euros. No, un error. Y como tú bien dices, lo contrario también. Si aplicas ciertos apalancamientos y cierta técnica, pues también puede ir en el otro sentido. Exacto. Al final se trata así de una gestión de riesgo, de ir reduciendo el riesgo al máximo para que sea muy difícil que algo ocurra y que te vaya mal la inversión. Se trata de eso. Yo siempre, a mí me gusta enfocar la inversión como buen padre de familia, que soy también como tú, y me gusta enfocarlo como algo a largo plazo, que no quiero una operación de pegar el pelotazo, no se trata de eso. Oye, que lo surge, genial, pero yo creo que no es necesario, que una visión a largo plazo permite ya, haciéndolo bien y aplicando todo esto que tú has dicho, ir reduciendo el riesgo para que sea muy difícil que algo mal ocurra. Y si algo mal ocurre o hay una desviación, siempre hay como distintas barreras de seguridad que se han puesto. Sí, que también eso es una cosa que enseñas, que bueno, lo voy a compartir porque es importante. El seguro de impago, ¿vale? Porque muchas personas tienen la creencia que, bueno, que los inquilinos no pagan. Porque yo lo que pregunto a la gente es que tú eres inquilino o conoces gente que alquila su piso y ellos pagan y me contestan que sí. Entonces yo digo, bueno, 90% de las personas son buenas personas que pagan su alquiler. Pero por si acaso tienes este seguro de impago y si te pasa algún problema, pues se resuelva así. Y esta preocupación ya te la puedes quitar de encima, por ejemplo. Efectivamente. Una barrera más y Eso es, una más. seguridad más, como en este caso el seguro Sí. de impago, pues para hacer que el riesgo disminuya. Bueno, pues ya, entonces tienes ese piso, luego vas con el segundo en el que ya también lo tenías contemplado desde un principio y cuando ya cierras los dos pisos, ¿en qué momento surgió o qué pasó también para decir, oye, voy a continuar porque ya tienes dos pisos, te han ido bien los dos, tienes los Sí, sí. inquilinos, te ingresan? Mira, una historia, el segundo piso, no sé quién es el inquilino. No lo sé, pero todos los 5 del mes, me hace la transferencia. Pero no lo he visto, no sé quién es. Y bueno, seguro que es muy buena gente. Bueno, y eso es lo normal en la inversión inmobiliaria. Es lo normal. Lo que las creencias limitantes, las cosas, esto son cosas puntuales. Bueno, yo lo puedo decir, yo tengo 5 pisos, no tengo ningún problema en los 5. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues después de unos meses viendo que estos ingresos pasivos se van sumando, van llegando, no hay ningún problema, pues he creado un capital. También por mi propia cuenta, como, bueno, soy coach financiero, entonces tengo algunas estrategias y todo eso, me he creado un capital y la inversión inmobiliaria me iba tan bien que yo sabía que este capital lo tenía que utilizar para hacer más inversión inmobiliaria. Por eso esto fue un poco como que, como he empezado con esto, he visto que me iba tan bien y después, varios meses después, no tuve que hacer nada, que son quizás, bueno, unas horas al mes máximo, bueno, que tienes que dedicar a esto, que incluso si tienes un trabajo al lado no te consume tanto tiempo y son cosas muy puntuales además. Entonces he creado esta liquidez bueno, y ya tenía ganas de más, simplemente. Claro, además en tu caso, como dice, como has sido padre y tenía una optimización del tiempo, en este caso has delegado lo que es la inversión y Sí. luego pues ya has querido ya meterte como más tú mismo a hacer y entrar en ese entorno inmobiliario. Y has querido entonces repetir
¿Y qué quería? ¿Tenía idea de repetir en el mismo formato o que quisiste invertir en otro tipo en Sí, otro formato? entonces al principio lo que quería hacer es invertir en pisos de Airbnb. Porque, Pisos turísticos. pisos turísticos, porque dan buenas rentabilidades y yo quería acelerar un poco este proceso de libertad financiera y hacerlo de esta manera. Pero al final, entonces empezamos con esta estrategia, los dos, entonces yo he seguido pues, con el acompañante contigo porque me he ido tan bien con los dos primeros que era imprescindible para mí no seguir contigo, porque si te va bien algo, bueno, pues seguir, bueno, hay que seguir con esto, ¿no? La oportunidad está aquí. Entonces, bueno, valoramos esta estrategia de inversión inmobiliaria turística y al final, bueno, no sé si quieres que cuente un poco en detalle la historia, pero haciendo cálculos y poniéndose un poco sobre todo el tema de, bueno, la legislación, de todo este tipo de pisos, vimos que al final la mejor estrategia en este momento era seguir con una inversión básica de alquiler de larga duración. Bueno, puedo explicar por qué, porque bueno, para las personas es que la inversión inmobiliaria de alquiler, eso es más, es una inversión en propio de su palabra, inversión pasiva, ¿no? Vamos a decir, donde la inversión inmobiliaria turística es más una actividad comercial. Entonces allí sí que tienes más rentabilidades, pero tienes que investir más tiempo. Bueno, no sé, propio de hacer el check-in, tienes gente que van saliendo, entrando cada X. Bueno, y entonces la decisión era, yo quiero invertir mi tiempo para ganar un poco más de rentabilidad, pero entonces gano más dinero, pero entonces pierdo flexibilidad del tiempo. Y al final vimos que la rentabilidad no daba tanto, de mi punto de vista personal, para cómo invertir mi tiempo, que valoraba más mi tiempo que la rentabilidad. Que al final, que bueno, esto ya me preguntarás sobre esto, que al final los 3 demás pisos que compramos, pues la rentabilidad fue como los primeros, increíble. Claro, ya entonces había una idea de diversificación, en definitiva, Exactamente. de diversificar el modo de explotación de pisos, Eso es. porque empezaste con pisos para alquilar en larga duración, que fueron los 2 primeros, y luego tu idea era, vale, pues ahora voy a aumentar un poco el riesgo, Eso por es. decirlo así, y voy a intentar ganar más, ¿no? Eso es. Y el alquiler turístico era una de las ideas. Ujú. Entonces es cierto, yo recuerdo pues, que empezamos a trabajarlo, pero lo cambiamos y lo frenamos. Y eso está bien también, porque una vez que tienes un objetivo, un primer objetivo, y nos pusimos mano a la obra a trabajarlo, vimos que finalmente no era, se desviaba de la idea inicial. Sí. Y reconducimos. Entonces, también es una cosa aquí interesante para que el que nos vea, de que si tú tienes una estrategia, un objetivo, y las circunstancias, ya sea ajenas, es decir, en el propio mercado, como en este caso, fue más bien circunstancias de mercado, o tuyas personales cambian, pues no pasa nada por cambiar. Sí, Se no es puede que estás cambiar, ¿no? cerrado y cuando tienes a alguien para acompañarte y aconsejarte, porque en tu caso tú tienes de los dos, entonces tú sabes de lo que hablas, pues es más fácil tomar la decisión también. Si yo lo hubiera hecho por mi propia cuenta, quizás no me hubiera empeñado a hacer esto, pero sin ver todo esto porque no tenía experiencia tampoco. Entonces también, en este caso, tú, Fede, das mucho valor porque tú aportas tu expertise sobre esto y entonces es más fácil decidir de ver, te das claridad, claramente, y claridad, bueno, es poder, porque si tienes claridad de tu objetivo, pero que ves que esto no, como lo he dicho, no se aleja de tu objetivo, pues, y al final no pasa nada, porque al final no diversificamos de esta manera, pero gracias a ti pusimos una estrategia para diversificar al nivel, bueno, del sitio de donde están los pisos. Que los 2 primeros pisos, para contar un poco, están más en Sevilla, ¿vale? Y los demás están un poco alrededor, pero también, bueno, no de manera aleatoria, ¿no? Lugares elegidos muy específicamente porque hay una oportunidad aquí, pero que están fuera de Sevilla, lo que hace que, bueno, que están diversificados al nivel
Geográfico, sí. Geográfico, eso es. Sí, es decir, que la estrategia, yo recuerdo cuando lo hablamos, es que hemos pensado, bueno, la inversión en pisos turísticos no es la adecuada, vamos a reconducir. Yo recuerdo que te propuse, oye, en vez de un piso turístico, ¿qué te parece si 3, como Sí. hemos hecho? Y para ti, yo recuerdo, tú dijiste, adelante, vámonos. ¿No? Y fue esa la idea. Y bueno, pues bien, entonces el principio de diversificación, que a mí me gusta también diversificar, no tener varios pisos en el mismo sitio, como tú bien dices, la estrategia que hemos seguido aquí ha sido de invertir en barrios de toda la vida, realmente, barrios obreros, barrios de toda la vida, en el que hay la rentabilidad adecuada, pero también están los inquilinos que queremos. No queremos inquilinos que puedan ser problemáticos. Entonces, aquí trabajamos en ese lugar más idóneo, también con tu perfil como inversor, siempre cuadrando las dos cosas. Y aquí, pues fueron la idea de invertir en 3 pisos, pero con una diversificación geográfica, como tú dices. Eso es. Y eso hace que, de algún modo, pues, Bajas el riesgo. Baja el riesgo, porque si algo ocurre en un barrio, no te afecta al resto de inversiones. Exactamente. Entonces, sigue teniendo ese reparto, con lo cual, misma estrategia de modo de explotación, pero sigue habiendo una diversificación, ¿no? Sí, entonces tienes los buenos de los dos mundos. Exacto. Y ya pues tuviste entonces al final, de media, ¿qué capital has puesto en cada piso? Vale, más o menos para una media 25.000 de capital, lo que es muy poco en comparación en lo que pensamos, ¿vale? Porque pensamos que para comprar un piso pues necesitamos 50.000 o algo así, pero la realidad es que de media son 25.000 y bueno, tirando por arriba, ¿vale? Hay unos que fueron 20.000 o incluso menos. Entonces, yo creo decir que cualquier persona con un poco de educación financiera y ahorrando un poco para una entrada a un piso, con 15.000, 20.000 puede empezar. Y quiero decir, 20.000, si lo haces de manera inteligente, no es algo que te va a llevar 10 años en ahorrar. Normalmente lo puedes conseguir en 1 o 2 y empezar con esto. Tú que eres coach financiero, el tema de ahorro lo llevas bien, entonces lo has podido conseguir, pero ¿tú crees que cualquier persona que tenga, obviamente, que tenga una nómina, que tenga una recurrencia de ingreso, puede conseguir tener un piso ahorrando? Mira, una persona, creo que el sueldo medio en España era como 2.000 euros, cogiendo, bueno, todo. Bueno, una persona que ahorra un 10%, que sea 200, bueno, en unos años puede tener 10.000. Después depende del compromiso de la persona. Normalmente el porcentaje son 20%, ¿no? De lo que aconsejan los expertos financieros, ahorrar el 20%. En 20% de 200 son 400. Bueno, sí, en un par de años, 3, 4, si quieres tirar un poco y tener más 15, 20.000, lo puedes hacer. Después te pagas extra, pagas de Navidad, tiras un poco para tener menos gastos. Yo creo que cualquier persona, vamos a decir, para ser conservadores, 2, 3 años, se puede crear el capital suficiente para comprarse un piso de la misma manera que he hecho yo. ¿Y dónde está la ventaja? Que eso es solo la primera vez. Porque una vez que tienes un piso, en mi caso tienes un ingreso pasivo de 300 euros, en mi caso más. Entonces tú sumas tu 400 a tu 300, son 700, y después más y más vas a durar menos tiempo en crear este capital, a comprar otros pisos, y es una bola de nieve que no se para. Ahora yo con los 5 pisos, si yo quisiera, cada año puedo comprar uno. O un año y medio compro 2. Y quiero decir, esto también te hace abrir la mente que yo si quiero puedo seguir a hacer esto, o si quiero me quedo así y disfruto de mi tiempo. Claro, sí, lo que tú dices, que por ejemplo, poniendo un ejemplo, tengo una nómina de 2.000 euros, ahorro, compro un piso y ahora lo alquilo en 600, con lo cual mi nuevo ingreso es 2.600. Exactamente. Y por lo tanto mi capacidad también para pedir crédito pues, es mayor. Exacto. Y esa es un poco la estrategia tuya, ¿no? Que has seguido. Eso es, y después es una bola de nieve. Por eso que en un año yo he conseguido 5 pisos, también gracias a este sistema. Pero quizás una persona que empieza de cero y no tiene esa estrategia puede conseguir lo mismo, pero quizás no en un año, pero en 2, 3 años lo veo factible. Vale. ¿Y has sufrido algún impago de algún inquilino hasta la fecha? Claro, casi tuvimos uno, pero después el seguro de impago se puso en contacto con el inquilino
Y bueno, y me acuerdo que tú también intentaste ser comprensivo con el inquilino y tal, y se resuelve solo. ¿Tuviste un retraso puntual? Sí, hubo un retraso puntual una vez y ya nada. ¿Y todos los demás? Y no, ningún problema. El 6 de cada mes tiene Sí, yo como tu lo digo, ingreso. esto es muy puntual. Que si yo he vivido de alquiler toda mi vida y siempre he pagado al propietario, que es decir, esto es lo normal. Y también la gente que dice, me vas a destrozar el piso. Bueno, esto es un credencial emitentes. El 90% de las personas somos buenas personas y cuidamos del sitio donde vivimos. No lo vamos a destruir donde vivimos, porque es donde vivimos. Hay algo que aquí siempre el que enciende la tele lo que recibe son noticias negativas. Sí, entonces, bueno, es normal, te pones negativismo y bueno, y piensas en esta onda. Efectivamente, pero como tú dices, no es lo normal. No es lo normal. Lo que podemos ver como algo normal, que no pagan, que nos ocupan los pisos, que no es lo normal. Es diría una alteración de todo el sistema, un problema que hay que resolver, sí, pero sigue siendo una minoría de todo el volumen de lo que ocurre, y aún así hay diferentes barreras de protección para evitar que ocurra. Entonces, como tú bien dices, y en tu caso pues no ha pasado. Sí, e incluso que pase en el futuro, bueno, tengo 5 pisos, ¿cuál es la probabilidad que me pasen los 5? Imposible, claro, imposible. Entonces me pasa en una, bueno, pues sigo acoplando de los 4 demás. Claro. Entonces esto también da bastante tranquilidad y paz. Vale. ¿Y tiene alguna anécdota que quieras compartir? Tengo muchas. Alguna que tú quieras compartir. Vale, voy a compartir 2 o 3. La primera, el primer piso que compramos, no sé si estás de acuerdo, el de acuerdas, del de 52.000. Al momento de la firma hubo una revalorización del 10% de este piso en la zona donde estuvimos. Entonces, como que el día que firmábamos, sabíamos que a nivel patrimonial este piso valía ya mucho más del precio que lo compramos, pero entre el trámite que duró unos meses, pues, y también esto, bueno, es una anécdota, bueno, graciosa de mi parte. La otra que tengo, bueno, que pasó con uno de los últimos pisos, es que justamente la persona que me vendió el piso ahora es mi inquilino. Vale, entonces, o sea que el propietario se ha convertido en el sí, entonces como que me ha dado la llave, yo le he dado la llave de vuelta, le he hecho un contrato de alquiler, que esto es muy fácil. Te descargas la plantilla en internet, pues bueno, hay unos matices tal que nos enseñas para asegurarte y tal. Y bueno, y eso, bueno, muy divertido. Bueno, genial, porque eso significa que desde el día de la firma en notario, ya a partir de ahí empiezas a recibir realmente... Sí, entonces como que recibo... bueno, para la gente que no se escucha, porque cuando tú firmas un piso, el banco no te cobra directamente el mes siguiente el préstamo, normalmente te lo cobra, bueno, 2 meses después el primero, porque te deja como un margen de un mes, 2 meses, más depende, ¿no? Pero el primer mes no te suele cobrar, o solo los intereses, una parte muy pequeña. Entonces, en este caso, voy a recibir primero de todo, pues el alquiler antes de empezar a pagar el préstamo. Genial, ¿no? Y bueno, eso es la mejor condición posible, porque normalmente tienes que buscar un inquilino y tal. Bueno, en este caso no... Nada, fue directo. Vale. Fue directo, entonces es una inversión directa rentable. Vale, genial. Entonces esa fue una anécdota, y la otra pues que directamente a la firma, de algún modo, conseguiste pues 5 o 6 mil euros de revalorización. Sí, ahí de la nada. Claro, sí, por ejemplo, si esto hubiera sido mi enfoque, que no lo es, este piso hubiera podido hacer lo que se llama un flipping, venderlo y hacerme una plusvalía de 20-30 mil euros. Sobre la compra, porque si doy de base sobre mi inversión, bueno, por ejemplo, para este piso creo que invertimos 25 mil, bueno, de media, costaba 50, ahora lo puedo vender quizás 70, un poco menos, pues convierto 25 mil en 70. Entonces me hago un por 3. Bueno, podía hacerlo, pero no es mi enfoque, porque yo valoro mi tiempo y los ingresos pasivos. Pero podía hacerlo, y esto también te da bastante visibilidad para el futuro, porque tienes un montón de opciones. De momento cobras tus alquileres, pero si mañana necesitas liquidez, pues sabes que puedes vender un piso. Y como lo compraste bien, sabes que vas a tener ganancia, que es rentable. Sí, sí. Y bueno, y de todo el proceso de compra, de la inversión, ¿qué parte te ha gustado más? ¿Hay alguna parte que sin valora más, que te ha gustado más? Pues la verdad de lo que he podido hacer contigo, Fede, la parte en el terreno me gusta bastante.
el hecho de tener, bueno, porque de tu manera de hacer, de tener los días muy bien organizados, de ir a un sitio y tal, esto me ha gustado porque como que en un día has cumplido bastantes objetivos y bueno, vas a un sitio y bueno, y también bueno, intercambias con las personas y esta parte del terreno me ha gustado mucho, de estar con personas, de hablar con ellos, de hacer contactos, de crear como colaboraciones, bueno, que fuimos para hacer un plano de una cocina y bueno, y la persona... su hermano era arquitecto, entonces tuvimos un contacto con un arquitecto y tenemos una reforma en otro piso, entonces quizás podemos tener el presupuesto de él y de otro, y bueno, y entonces esto te da una red también más grande, y bueno, yo de mi punto de vista personal me gusta esta parte, ¿no? Estar ahí con la gente, ver un poco, estar dentro del piso, ver un poco cómo está, y ver también entre el antes y el después, ¿no? Cuando el primer piso, que lo vimos cuando no estaba sin reformar, y después cuando estaba reformado como estaba, y ver también este valor que has puesto dentro, también esto me gusta. O sea, la parte más de terreno, la de contacto humano, la de reforma, sí, esa parte más de calle, ¿no? Es la que te... Sí, la de... Sí. Vale, estupendo. Y ahora, ¿cuál es tu siguiente objetivo? Ahora ya que tienes todo esto, lo has explicado, ¿de aquí adelante qué? Bueno, mi objetivo ahora es esperar unos meses. Yo creo que quiero comprar un par de más. Vas a seguir entonces. No, sí, no voy a seguir. Bien. Mira, lo que te decía, ahora tengo 5, pues quiero 10 porque es más redondo. Y ya veré lo que hago. Pero bueno, tengo un montón de objetivos. Por mi objetivo, pues ahora es el momento de calmarse un poco y de dejar que los alquileres pues se van haciendo porque también es importante para los bancos que la estructura que has puesto pues que va funcionando y que lo dejas un poco ahí enfriar, ¿no? Entre comillas. Entonces mi primer objetivo es esperar un poco. Ahora, como le he dicho, cada año y medio puedo comprar 2, entonces esperar unos meses, ver lo que tengo, valorar un poco y comprar un par más, pero esta vez en Madrid. ¿Vale? Entonces eso es mi objetivo. Ahora estoy en Sevilla, pues quiero diversificar donde vivo, en Madrid. Y después mi otro objetivo, pero bueno, ya esto veremos más a largo plazo, pues después crear una estructura, porque ahora lo he comprado como un particular, pero en algún momento pienso que esto tiene que ir dentro de una estructura quizás más empresarial, más algo así, porque también a nivel fiscal y todo eso, pues un montón de ventajas. Bueno, esto es un enfoque que tengo que valorar, pero que no descarto nada. ¿Vale? Tu idea entonces es seguir. No, pero seguir mismo, sí, eso seguro. Parar, ¿no? Parar y sí, valorar un poco mi tiempo ahora. En poco tiempo has conseguido mucho. Parar, dejar, como tú dices, que la inversión pues se haga y se asiente. Eso ¿no? es. Se asiente eso todo. Que vaya recuperando un poco y luego pues seguir, porque bueno, en tu caso, en un caso un poco más atípico, como eres coach financiero, pues también te dedicas al tema de inversión y quieres de algún modo profesionalizarlo también, ¿no? Eso es, sí. Entrar más de lleno en eso y entonces quieres continuar y ya pues cambiar también de ciudad. Bueno, ¿te ha cambiado la vida esto? Bueno, claramente. Claramente. Mira, todavía el año pasado estaba trabajando y bueno, ya no trabajo. Ya no trabajo por cuenta ajena, entonces ahora trabajo porque yo quiero. Y además trabajo enfocando en servir primero y en dar valor a las demás personas, lo que por cuenta ajena personalmente no daba valor a personas reales. Entonces esto me cambió bastante la vida, bueno, primero porque ahora soy flexible de tiempo, entonces trabajo si yo quiero y bueno, y puedo disfrutar de cualquier momento con mi niña, que esto lo valoro más porque bueno, al final, bueno, la vida es algo corto, ¿no? Y hay que disfrutar de cada momento. Y el dinero es una constante muy grande que crea infelices en el mundo. Entonces, quitar esta variable vamos a decir, de la vida, te facilita bastante la vida. Podemos decir lo que queramos, pero si no tenemos problema de dinero, ya es algo que hemos resuelto. Y el hecho de, yo creo, pero es mi creencia, ¿vale? Entonces, no cogerla para vosotros. Pero yo creo que primero tenemos que trabajar
lo que es la constante del dinero y una vez que tenemos lo del dinero económico resuelto, dedicarnos a lo más importante, que es nosotros mismos, nuestra familia y lo que queremos ser y hacer en la vida. Vale, eso es mi creencia, ¿vale? No, pero no es poco, no es poco. No, pero bueno, Muy bien, sí, sí. Entonces, bueno, súper agradecido, súper contento sí. bueno, y tampoco no pensaba que se podía conseguir en tan poco tiempo. Es que un año es nada. Es nada. E incluso que tú me lo vendes y me dices, en 3 años tienes tu libertad financiera. Sí, te firmo. Claro, Te firmo todo. totalmente. ¿Qué consejo daría a una persona que empieza como tú en su momento, sin piso? ¿Qué consejo le daría si tiene un poco de dudas si entrar en la inversión inmobiliaria, si es para él, ¿no? ¿Tiene algún consejo que daría? Yo diría que no creo que en la vida existe un camino más fácil que la inversión inmobiliaria para llegar a su libertad financiera y que si tenga duda, pues que lo probase y que lo haga con un acompañamiento porque lo va a hacer aún más fácil y fluido. Y pase lo que pase, al final ingresos pasivos vas a tener y vas a ver que te vas a enganchar, que te va a gustar, porque a todo el mundo le gusta cobrar dinero, entonces que te va a gustar y además haces algo bonito porque quiero decir, lo haces desde el corazón, los inquilinos haces lo mejor para que estén bien, haces una reforma propia para que tengan un piso bonito para vivir dentro, que si al final tú aportas valor al mundo de manera indirecta también de esta manera. Entonces, si quieres aportar valor al mundo, si quieres tener tu libertad, creo que es lo que tienes que hacer, porque una vez que tengas, como le he dicho, esto resuelto, te vas a poder dedicar a lo que tú tienes que dedicarte para el mundo. Yo creo que esto es yo soy coach financiero, entonces yo sé de inversión y tal. Hay muchas maneras de ganar dinero, pero esta es la de toda la vida, de la historia humana, que siempre ha funcionado y que siempre va a funcionar. Yo creo que es imprescindible tener esto. Para la gente que dude, pues si tienes un poco de capital y quieres darle el paso, creo que no hay mejor manera que de hacerlo de esta forma. Pues genial, Chris. Muchas gracias por venir a esta entrevista. Espero que sea de inspiración para muchas personas. Espero que sí. Y bueno, pues nada, deja comentarios debajo del vídeo si quieres saber algo más sobre la inversión de Chris, sobre el método y encantado pues respondemos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Fede.